¿Qué tal, hermanos y hermanas? Dios les bendice. Nuevamente estamos con ustedes. Continuamos en esta semana del 11 al 14 de octubre de 2022, año de gracia del Señor. Y bueno, continuamos con nuestro tema que se llama la Reforma, nuevo descubrimiento de la Biblia. Y hoy, pues ya es miércoles 12 de octubre y el pastor ha preparado para ustedes este tema titulado La piedad bíblica. Está muy interesante. Adelante, pastor. Entendemos por piedad el ejercicio, la práctica de los medios de gracia. Dicho de manera más clara, más objetiva, puedes leer la Biblia, orar, acudir al culto público, participar del sacramento de la Santa Cena, pero también otros ejercicios como el perdón, es decir, el pedir perdón, pero también dar perdón. El perdón, la amistad cristiana, el apoyo al pobre, al desvalido, al desafortunado. Todas aquellas cosas que de alguna manera nos acercan a Dios es un medio de gracia y su ejercicio se transforma en eso que llamamos piedad. Desde ese punto de vista es importante entender que la ignorancia de la Biblia generó en la Edad Media que la piedad perdiera su sentido. Por ejemplo, la asistencia al culto se convirtió única y exclusivamente en un acto pasivo de llegar a escuchar el ejercicio espiritual que hacía el sacerdote, sin participar para nada. O sea, de tal manera que era un mero espectador del ejercicio de medio de gracia que estaba haciendo otro. Pero no solamente en eso, sino que también se fue restringiendo en otros aspectos. La lectura de la Biblia quedó completamente olvidada. Ni siquiera escuchar un lector. Simple y sencillamente se quitó eso y únicamente se escuchaban historias bíblicas, pero que eran recensiones, es decir, relatos de cómo yo entendí esa historia. No la historia en sí como aparece en el libro sagrado. Y entonces también se fueron metiendo historias ejemplares, de vidas ejemplares, y que su granito de tal hizo tal y cual cosa y obró tal y cual milagro. Y esas historias empezaron a menudear y dieron como resultado que la gente desviara su atención de Cristo hacia los protagonistas de esas historias. De tal manera que las vidas ejemplares pasaron a ser vidas adorables. De esa manera, la adoración se desplazó de Dios a seres humanos y perdió el sentido rabiosamente monoteísta que la Biblia tiene en cuanto a relatos históricos, siempre con el propósito de dar gloria al único Dios, nunca al ser humano. Además de que adolecía falta de objetividad. Si ustedes han leído la Biblia y si no leanla, verán que la Biblia nunca nos esconde la corrupción humana. Y aunque diga que David es el gran hombre según el corazón de Dios, no nos oculta sus adulterios y sus asesinatos. En cambio, esas historias pues eran historias en donde presentaban la perfección humana devenida en un ser cuya historia se relataba sin ningún defecto. Obviamente eso no existe en la realidad. Se torció también la vista y el significado de los medios de gracia. Y prevalecieron falsos conceptos como la compra-venta de la salvación. Es decir, la salvación se puede comprar. ¿Cómo se puede comprar? Pues con buenas obras. Si tú te portas bien, logras el beneplácito divino y te vas al cielo con todo y guaraches o zapatos según la marca. El asunto es que eso distorsiona el sentido bíblico. La salvación no se puede comprar. Es un don que Dios regala a quien se acerca a Él, clamando perdón por sus pecados y buscando que la sangre de Cristo lo limpie de toda maldad. Otro, por ejemplo, pensar que la santidad es una obra humana, que el ser humano puede ejercer por sí, cuando la santidad es completamente inalcanzable para el ser humano.
y los que la llegamos a recibir es como un don que Dios regala, como una misericordia de Dios para con nosotros, para acercarnos a Él, pero nunca es una obra humana. Dice la Biblia con mucha claridad que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, si algo bueno lo hacemos, es porque Él lo preparó para que lo hiciéramos. No es nuestra obra buena, son las obras buenas de Dios a través de. Entonces, en ese sentido se distorsiona también. Encontramos que la Reforma rescata el sencillo, espontáneo y poderoso mensaje de la piedad bíblica. Es decir, ¿cuál es la manera bíblica de practicar los medios de gracia? Y viene el poderoso ejemplo de Jesús, de sus apóstoles, y aún de los grandes profetas del Antiguo Testamento. De esta manera es como la Reforma rescata el pensamiento bíblico y lo convierte en doctrina, pero también, y lo más importante de todo esto, en el sello del poder humano en el ser humano, el sello del poder de Dios en el ser humano. Es decir, no es el humano el que hace el bien, es Dios el que hace el bien a través del ser humano. En la Biblia Dios te llama a entregarte por completo a Cristo. En la Biblia te dice a ti que eres una persona de buena fe, pero que estás consciente de que nada más tienes la intención. Porque como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, me encuentro con esta ley que hay en mí, que quiero hacer lo bueno, y no hago lo bueno, sino el malo que no quiero, eso hago. Esa autocrítica nos lleva necesariamente a lo que se llama arrepentimiento. El dejar atrás lo que hemos sido y hemos hecho para tomar sobre nosotros el poder de Dios y permitir que nos cambie. En la Biblia Dios te llama. Allá en Apocalipsis 3:20 está un pasaje bellísimo, porque es un llamado de Cristo, no al inconverso, no a la persona que no conoce a Dios, sino a ti que ya eres cristiano, a ti que ya vas a una iglesia, a ti que participas en los trabajos de la iglesia, pero, y te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mensaje a una iglesia cristiana, mensaje a un cristiano que está permitiendo que su vida espiritual naufrague en el mar de los malos ejemplos, en el mar del egoísmo humano, en el mar de los defectos de los demás, sin buscar el poder de Dios en la propia vida. A ti te llama Dios a través de la Biblia. Y sobre todo, lo más importante, como dice Hechos 4, 11 y 12, Cristo como el fundamento básico de toda vida cristiana. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia, la piedad bíblica, siempre apunta hacia Cristo. La piedad bíblica se apoya en Cristo. La piedad bíblica ora en el nombre de Cristo. La piedad bíblica busca que Cristo se instale en nuestra vida. Esa es la piedad que la Biblia nos enseña, que no es la piedad de las religiones, es el poder del Espíritu Santo en la vida de quien se ha puesto en las manos de Cristo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, seguimos agradeciendo tu palabra, Señor, y te damos muchas gracias porque a través de ella orientas nuestra vida aquí en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos comprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, quizá muchas veces, Señor, hemos tergiversado el camino. Hemos hecho lo que en realidad no te agrada y que nosotros pensamos que es agradable a ti.
Señor, ayúdanos a practicar esta piedad que son los medios de gracia. Ayúdanos, Señor, a estar contigo, Señor, a tener esa comunión que nos lleve, Señor, a una vida cristiana sana. Una vida cristiana, Señor, que nos libere. Una vida cristiana, Padre, que nos haga sentir bien, sabiendo, Padre, que estamos en comunión contigo. Bendito Dios, permite que podamos leer tu palabra para comprender, Señor, cómo es la vida que tú quieres para nosotros. Señor, en tus manos nos depositamos. En tus manos depositamos nuestra vida, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que tú obres, Señor, en nosotros, tu pueblo, y podamos tener una doctrina sana, Señor. Que tu palabra se haga viva en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Porque muchas veces, Señor, quizá pues no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Señor, que tu pueblo podamos poner en práctica tu enseñanza y que vivamos una vida, Padre, acorde pues a tu voluntad, acorde, Señor, a tu propósito, acorde, Señor, a lo que tú quieres para nosotros y que nos has llamado, Señor, de las tinieblas para vivir en tu luz, con el propósito que tú tienes para nosotros, que es lo mejor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este tema. La verdad es que los temas son muy, muy amplios y ahorita que el pastor estaba hablando de la piedad, verdaderamente cómo se tergiversa muchas veces la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces hay personas cristianas que quieren hacer sacrificio cuando ya Jesús hizo el sacrificio, ¿no? Muchas personas que ya conocen la palabra, pero que quizá no la conocen muy bien, se enredan y la palabra les viene a ser una carga en vez de ser un gozo, ¿no? Y el Señor dice, mi yugo es ligero y fácil, dice. Pero eso lo sabemos cuando pues leemos la Escritura, ¿no? Y a veces el ayuno, por ejemplo, que es parte de los medios de gracia, las personas dicen, es difícil, y no es cierto. La verdad es que el ayuno es un gozo, pero cuando se practica como un medio de gracia, no como un sacrificio. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, por este tema. Yo creo que ustedes ahí en casita van a reflexionar mucho más de lo que yo les estoy diciendo, porque esto tiene mucho, nos enseña mucho, hermanos. Yo les invito a que escuchen bien el tema y verán que van a aprender mucho de él. Así es que gracias, hermanos, por sintonizarnos y pues si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente.